Dios los bendiga, amada hermana, hermano. Que Dios te dé paz y tranquilidad en esta hermosa tarde. Y hoy quiero compartir contigo esta preciosa palabra de mucha bendición a tu vida, a mi vida. Y especialmente para ti, hermanita, hermanito, que te estás esforzando por predicar y de repente sientes tu ministerio atacado. De repente se levantan contra ti chismes. De repente se levanta contra ti esa gente hija del diablo, que se presenta para destruir los ministerios y que busca una y mil maneras de destruirte. Pero Dios quiere darte la fortaleza el día de hoy para que tú sepas que no estás solo y que lo que estás pasando en tu vida no es casualidad, porque Dios tiene el control. Te invito, hermana, hermano, que te suscribas a este canal Evangelio Puro, donde vas a escuchar pura palabra fiel, pura palabra verdadera, y donde tú también vas a entender que si estás en una iglesia bien guiada por el Espíritu Santo, debes de permanecer ahí. No dudes y suscríbete a este canal, y las predicaciones las puedes tomar. ¿Para qué? Para que ahí también puedas compartirlas en tu iglesia. Puedes compartirlas en tu célula, donde tú quieras. Aquí la cosa es que compartamos. Y si tú lo compartes, ¿qué vas a obtener? Pues la bendición. ¿Por qué? Porque estás evangelizando en nombre de Cristo. Así que no dudes, suscríbete al canal, comparte, toma las predicaciones y puedes compartirlas. Todo es para gloria y honra de Cristo. Te invito, hermana, hermano. Te invito a que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Y vamos a ver qué nos dice esta hermosa palabra de nuestro Señor. Te invito, no dudes, suscríbete a este canal y vamos hacia adelante. Vamos a leer Gálatas del capítulo 1, de los versículos 11 al 24, no sin antes encomendar esta predicación a Cristo nuestro Señor y Redentor. Amado Señor Jehová de los ejércitos, a través de Jesucristo tu Hijo, te doy las gracias, Padre, por la vida, la salud de todos y cada uno, Señor, de los que buscamos día con día tu nombre, Señor. También quiero pedirte hoy por la familia de mi hermano Luis Enrique Rosas García, que lo bendiga, lo guardes donde quiera que esté, Señor. Por mi hermano César Sánchez García, que lo bendiga, lo guardes donde tú sabes que está, Señor. Que esos planes que él espera, Señor, tú seas permitiendo que los alcance, Señor. Y así como también él quiere seguirte, Señor, que tú le pongas una iglesia cerca para que él, Señor, empiece a caminar en ti. También te pido por todos y cada uno de los enfermitos que requieren oxígeno, que tú seas permitiendo que de los hospitales donde están les puedan asignar ese oxígeno. Padre, tú eres fiel, tú eres verdadero, justo, Señor. Sabemos, Padre, que tú todo lo puedes. Padre, por favor, permite que quien necesite oxígeno, que tú seas, Señor, quitando todo estorbo, Señor, para que llegue, Señor, esa bendición, Señor. Gracias te doy, Padre amoroso, a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermana, hermano, amigo. Dios te bendiga, te guarde. Y vamos a ver ahorita esta hermosa palabra. El ministerio de Pablo, el llamado de Pablo. ¿Quién lo llama? ¿O por qué Pablo dice el ministerio de Pablo? ¿Por qué abre así el índice principal? Versículo 11. Ya tienes en tu Biblia, Gálatas capítulo 1, de los versículos 11 al 24, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso
de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. Hermano, hermana, ¿a qué te lleva esto? ¿O qué debemos entender? Un llamado. Vemos que en el capítulo 1 de los versículos 1 al 11 dice salutación, y luego Pablo se va a la corrección. Vemos que en el índice principal dice salutación. El versículo primero de Gálatas 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Se identifica. A mí no me puso ningún nombre. Yo no le debo a ningún hombre nada. Al único que le debo es a Jesucristo y al Padre. ¿Por qué, hermano? Pablo en esta carta es muy hostil con ellos. Porque ellos ya habían recibido a Cristo, ya habían recibido a Jesucristo resucitado, pero ya estaban otra vuelta yéndose a la circuncisión, a guardar el sábado y a todas las prácticas. Para los judíos, si tú no te circuncidas, no eres hijo de Dios. Pero Cristo nuestro Señor dice: el que creyera en Él y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Eso es que la gracia de Dios. Ya no vivimos en qué, ya no vivimos en la ley, sino ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor. El versículo 11 es idéntico al primero, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vuelve a decir, como abrió en el versículo primero, no es según hombre. ¿Por qué? Porque humanamente tú y yo no podemos predicar lo que nosotros queramos, no. Hay quien predica por envidia, hay quien predica por quedar bien con la mujer, porque teniendo él 50 años, 60 años, anda con una de 25. Entonces, para que vea que yo soy el pastor y estoy lleno de palabra, ¿no? Puedes conocer la palabra, eso queda claro, pero que apliques y que tengas el llamado de Dios son dos cosas diferentes. Pablo les dice que en el primer mensaje dice: mas os hago saber, hermanos, y fíjese, les hago saber, pero no deja de decirles hermanos. ¿Por qué? Porque independientemente a cómo estaban ellos en conducta, Pablo entiende que son hermanos. Pablo entiende que hubo alguien que los manipuló. Pero llega Pablo para corregir y no les dice: hey, tú fulano, tú eres pecador, tú quítate del púlpito, tú no. Les dice: les hago saber, hermanos. Dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vamos a ver cómo nos va llevando la palabra. Y este versículo primero tiene demasiada sabiduría que tenemos que entenderla. Dice: les hago saber, hermanos. Y vemos que no debemos de perder la humildad. De verdad es muy hermoso, pero a la vez muy triste. Es muy hermoso para aquel hermano que predica y lo vive. Se dirige siempre: hermanos, Dios los bendiga, los guarde. ¿Cómo están, hermanos? Pero hay alguien que se siente hiper tocado. A unos les dice hermanos y a otros los llama por su nombre, para distinguir que él, de su punto de vista, él es muy espiritual.
Triste, pero eso tiene que corregirse. Dice, les hago saber, hermanos, vemos la humildad, hermanos, dice, que el evangelio, les hago saber, hermanos, que el evangelio que les anuncio no es por mí. Dice, porque no lo aprendí de ningún hombre. Fíjate qué hermoso que el apóstol Pablo, alguien que no se tentó el corazón y para aventarse a Pedro, para írsele encima y decirle, eres un hipócrita. Por eso hay gente que cree que la palabra de Dios es puro amor, o sea, andas en hipocresía, pero dile, ay mira, yo siento que andas un poquito mal. Es ratero, yo siento que eres cleptómano, mira, porque pues, te llevaste mi celular y me dejaste sin celular por 4 días, pero te entiendo. No, hermano, cuídate por favor, porque pues yo pensé que me lo habían robado y me entero que eres tú el que te lo llevaste porque me dijo fulanita o fulanito. No, Pablo no deja de hablarles con amor, pero los está exhortando. Ya les dijo, les hago saber, hermanos, que el evangelio que yo les predico no es según un hombre, ¿no? Dice, el versículo 2 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, punto. Porque ya había distensión ahí de que, bueno, es que Pablo, pues, una no es casado. Él no es casado, luego él perseguía a la iglesia, él estuvo en la lapidación de Esteban, por lo tanto, pues no. Y aparte es muy rudo para hablar. Es muy rudo. Pero no dejaba él de ser apóstol y de ser llamado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso él es enfático. O sea, ¿ustedes creen que me llamó Pedro? ¿Ustedes creen que yo le pagué a Santiago, a Juan? No, a mí me lo dio el que los llamó a ellos, me llamó a mí. Punto. ¿Me quieren creer? ¿No me quieren creer? Es problema suyo, porque yo no les estoy hablando de mí, yo les hablo lo que dice la palabra. Él les dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Enfático. ¿A quién le sirvo? No le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios. En el versículo 10 del capítulo 1 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y vemos que aquí el versículo 12 dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de Jesucristo. O sea, Él no se mueve. Ustedes pueden dudar de que soy, pero serán ustedes. Porque yo sé que del cielo, Jesucristo nuestro Señor me escogió, me dio revelación, soy instruido por Él. Está defendiendo su ministerio. Porque a veces es necesario callarles ya la boca a esa gente y hacerlo con amor. Porque Pablo les dice, hermanos, el versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí dice que Él nunca se olvida la gran bondad y misericordia de Cristo. Dice, yo asolaba a la iglesia de Cristo. Y no la asolaba por meterla a la cárcel, no, arrastrando como iba, y si había alguien que se resistía, tampoco dudaba él en matarlo. Él, como judío, si había que matar a alguien, había que matarlo. Punto. Y creía, pero sobre todo es que él creía que estaba haciéndolo por mandato de Dios. Oh, sorpresa, no era eso. El versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Primeramente, tú y yo no predicamos cuando queramos, predicamos cuando Cristo nuestro Señor dice que se agradó. Dios le agradó que tú estés en un púlpito, Dios le agradó que estés en una iglesia, Dios le agradó ponerte al frente de una iglesia. Te manda ¿a qué? A predicar. Dice, pero cuando
agradó a Dios que me apartó. ¿Desde dónde dice él? No dice desde que yo era joven, no, desde el vientre de mi madre. Por eso es la misma palabra que Pablo usa, la misma que usa Jeremías en su llamado. Cuando Dios le dice, desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te consagré, eres un profeta. ¿Qué dice Pablo? Usa las palabras. Dice, cuando le agradó a Dios que me llamó, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él sabe, él entiende que fue llamado no por él, que fue llamado por el amor de Cristo, su gracia, su favor inmerecido. El versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con sangre ni con carne. Dice, cuando Jesucristo me llama, dice, yo no fui corriendo a ver a Pedro, a Pablo, yo sabía dónde estaban. Miren, no. Él va y hace algo diferente. No se junta con ellos cuando él debió de haberlo, o así decir, bueno, me voy para allá porque ellos son los de Cristo. No, él como que él quiso ratificar, él quiso ser el Señor. Bueno, me llamó el Señor, pues ahora él mismo que es el que me instruya. Dice que el versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Arabia y Damasco. Él dice, él me fui allá para estar esperando que el Señor me fuera puliendo. Él me pulió, él ya me sacó ahora sí a predicar. Y dice, no consulté con sangre y carne, el versículo 16. Y el versículo 17 dice, ni subí, ni fui para ver si a ellos les agradaba, porque ellos de entrada no lo iban a reconocer como apóstol. Él tenía que irse, dice, me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El versículo 18 dice, pues pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora sí dice, pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí se entiende que fue también pulido por Pedro, discipulado por Pedro, pero el llamado se lo dio Cristo. Por eso él se mantiene. A ver, ustedes dicen que no soy, pero mis cartas son las mismas que tienen ellos. Y no han trabajado, dice, más ellos que yo. Hemos trabajado, quizás dice, yo he trabajado más que ellos. Dice el versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. ¿Qué dice? Que no vio a nadie más que a Pedro. Y humildemente dice, delante de Dios que no miento. Dice que después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y fíjate que hermosísima esta palabra para tu vida, para mi vida, que Dios te dice, no importa si no te creen, no importa, porque no te llamaron ellos, te llamé yo, dice el Señor. Si en una iglesia te tienen por mentiroso, pero Dios te está llamando, tú sigue predicando, tú sigue haciendo milagros y Dios te concede ese don, tú sigue llevando almas a Cristo. ¿Por qué? Porque no te llamó una iglesia, te llamó Dios. Pablo dice categóricamente, a mí no me llamó Pedro, no me llamó Juan, no, a mí me llamó Jesucristo, punto. ¿Qué es lo importante para tu vida en este momento? ¿Te corrieron de la iglesia por un chisme? Si fue un chisme, no te preocupes, porque tu relación con Cristo va en aumento, porque de él también dijeron lo mismo. Pero si es por una verdad, aguas. Él dice y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. ¿Por qué no era conocido? No puedes llegar, oye, si tú veniste acá a Damasco para llevarte presos a los que estén viviendo en la fe de Cristo, ahora tú me dices que eres cristiano.
o que eres apóstol, pues no te la creo, ¿no? Por eso dice, no era conocido de vista a las iglesias, no. Y lo mismo pasa en tu vida y en mi vida. A lo mejor dicen, era borracho, lo era fornicario, lo era adúltero, lo era ratero, lo era drogadicto, lo era, pero ya no lo eres. ¿Qué dice Pablo? Yo era perseguidor de la iglesia, yo la asolaba, pero ya no lo soy. Ahora soy otra persona en Cristo. Dice que, y solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermano, hermana, hoy este mensaje a tu vida, a mi vida, que estás padeciendo persecución por el nombre de Cristo, ¿qué te dice Dios hoy a ti y a mí? Si tú estás predicando por el nombre de Cristo, estás en el mejor lugar. Te están abofeteando por el nombre de Cristo, en el mejor lugar. Te levantaron chismes por el nombre de Cristo, el mejor lugar. Te querían sacar de la iglesia, estás en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque eso mismo hicieron por todos los que le sirven a Cristo. Pablo lo estaba padeciendo. Y el versículo 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban el nombre de Dios por él. ¿Por qué? Porque ahora ya estaba dando otro testimonio. Sí, mi testimonio pasado, pero ahora les entrego el nuevo testimonio. Soy siervo de Cristo. Dios me dio la autoridad. Dios me dio el poder. Dios es el que me permite ministrar. Dios es el que me permite caminar. Por lo tanto, me debo a Él. Y si tú entiendes y yo entiendo que el amor de Cristo te protege, te fortalece, hermano, hermana, dejemos de chillar porque ya en una iglesia te hayan desechado. No, vámonos, sigamos adelante. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está contigo. Cristo no quiere cobardes. Recuerda, Pablo aquí está siendo enfático con la iglesia que se le está volteando, se están yendo al judaísmo, ya no están creyendo que viven bajo la gracia. No, Él los confronta. Y los confronta guiado por el Espíritu Santo, y guiado por el Espíritu Santo lo hace con humildad. Hermano, hermana, si vemos el versículo primero del capítulo primero, dice, Pablo, apóstol apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Cristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Él les dice que soy apóstol, sí, pero no ustedes me pusieron, no, yo soy apóstol porque Cristo me llamó. El versículo 10 les dice que, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que Él está defendiendo su ministerio? Pero no deja de hablarles con amor. El versículo 11 vuelve hacerles una exhortación, pero sigue llamándolos hermanos. Dice, mas os hago saber, hermanos, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no. ¿Qué les dice? Primero, hermanos, y después les hago saber que el evangelio que yo les predico no me lo dio ningún hombre, me lo dio Cristo. Y tú también, hermana, hermano, cuando prediques, seas lo que seas, si ellos no creen que eres de Dios, pero Dios es el que te habla y tu doctrina es sana, el que no te reciben a ti, no es a ti, es a Cristo. ¿Por qué? Porque así como dice Pablo, les hago saber que este evangelio que les predico no es de mí. O sea, no me lo dio un hombre alguno, no, me lo dio Cristo, el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide, hermana, hermano. Y recuerda, ¿quién te dio el ministerio? ¿Dios? Dale gloria a Dios. ¿Quién te dio la autoridad? Dios. Glorifica a Dios. ¿Quién te permite orar por los enfermos? Dios. Glorifícalo a Él. ¿Por qué? Porque en Él es sí y es amén. Que Dios te bendiga. Te invito a orar. Señor, gracias por tu amor, tu bondad. Bendice, por favor, Señor, a aquellos que están viendo este video. Dales la paz, la tranquilidad. Guíalos, Señor, por sendas de justicia.
Y si tienen necesidad, obra por favor, Señor, en sus vidas. Apóyalos, Padre amoroso, con ese amor que solo tú puedes. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras dudas. Y danos esa fortaleza, Señor, para seguir predicando tu palabra, Señor. Y por favor, pon gente, Señor, para que escuche tu mensaje. Agradezco, Señor, tus bondades para conmigo. Agradezco que nunca me has abandonado. Agradezco, Señor, que siempre estás conmigo. En tus manos encomiendo a María Luisa Sopillastle. Encomiendo en tus manos a mi madre, a la familia, Señor, de Eunice Yamilet, Señor, que murió, a la hermana Isabel Leiva, a Leonor Corrales, a Angie Guerrero, a la hermana Maudis Calles, que la bendiga, la guardes, a la hermana Mercano también, que la bendiga, la guardes, y a todos los que buscamos tu rostro día con día. Gracias, Señor, gracias a través de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, los guarde y los cuide, hermana, hermano.